Buenos días, Emiliano. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Diego. Buenos Buenos días, profe. días, buenos días, profe. Ahorita iniciamos, ¿eh? Mientras voy a cerrar mi micrófono. Sí, profe, está bien. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar, son las 7 de la mañana. Si ustedes no tienen inconveniente, iniciamos. Vamos a retomar, vamos a hacer un pequeño repaso donde estábamos el último que fue jueves, y a partir de ahí continuamos entonces. Muy bien. Espero que todos tengan ya estén viendo la presentación, ustedes me dicen. Sí, profe. Muy bien, Sí, gracias. profe. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata el día de hoy? Bueno, vamos a definir, vamos a trabajar con los conceptos de deformación y esfuerzo. Habíamos ya comentado esto en la última sesión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo representamos deformación y esfuerzo. Y esta representación, pues mostrarla también gráficamente. O sea, ¿cómo vamos a representar deformación y esfuerzo? Los vamos a representar a través de una matriz de 3×3. Y eso es suficiente para poder describir tanto el estado de deformaciones como el estado de esfuerzos. Al terminar el capítulo, o ya para terminar el capítulo, lo que vamos a hacer es esa representación de estado de esfuerzos y de estado de deformaciones. Lo que vamos a hacer ahora es presentarla en un gráfico. Esfuerzos normales, esfuerzos de corte, y en un gráfico deformaciones normales, deformaciones de corte. A ese gráfico le vamos a llamar círculo de Moore, ya que el estado de esfuerzos se va a describir precisamente a través de eso, de un círculo, ¿sí? Muy bien. Bueno, continuamos entonces.
Lo primero que vamos a hacer es platicar de las deformaciones. Y para platicar de las deformaciones, lo que vamos a comentar es que tenemos dos formas de representarlas o de describir, más que dos formas de representar las deformaciones, yo diría que dos formas de representar lo que sucede con el cuerpo. Esto es, vamos a hablar del cuerpo del sólido que nosotros estamos estudiando, lo vamos a describir a través de una base que vamos a llamar base material o base lagrangiana. Esta base lo que va a hacer es referir a cada partícula del cuerpo como la coordenada o a través de la coordenada que ocupaba esta partícula en un tiempo de referencia, que no necesariamente tiene que ser cero, simplemente es un concepto, es una definición, y decimos nosotros que el tiempo de referencia es aquel en el cual la coordenada material y la coordenada espacial son iguales. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de coordenadas. Materiales, que las describimos solo en el tiempo de referencia, y espaciales, que refieren a cualquier posición que ocupa el cuerpo y por consecuente las partículas que lo conforman a cualquier tiempo mayor del de referencia. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar X minúsculas para las coordenadas espaciales, X mayúsculas para las coordenadas materiales. Entonces, en rojo, el cuerpo al inicio, en un tiempo de referencia T0. Espero que todos lo vean, si no, ustedes me dicen. Y en verde, vemos al cuerpo en un tiempo T que es mayor, ¿sí?, que el tiempo de referencia, ¿sí? Entonces, permítanme tantito, ahí está. Muy bien. Entonces, X minúsculas, vamos a llamarlas coordenadas espaciales o eulerianas. X mayúscula, coordenadas materiales o lagrangianas. Muy bien. Entonces, en el tiempo cero y en cualquier tiempo t, estamos describiendo a la partícula. Entonces, nosotros solamente hablamos de coordenadas materiales cuando estamos en un tiempo definido como referencia. Y cualquier tiempo mayor, vamos a referirlo como coordenadas espaciales. Entonces, cuando tenemos el tiempo de referencia, ¿con qué describimos? Lo vemos del lado derecho, describimos con coordenadas materiales. Entonces, esas coordenadas materiales, ¿qué son? Son la posición que ocupa la partícula a ese tiempo de referencia. Aquí lo mejor hubiera sido ponerle, ¿sí? Bueno, está bien. Aquí lo que estamos diciendo es, tenemos las posiciones X1, X2 y X3 en el espacio, y esas posiciones se van a describir en función de las posiciones iniciales X1 mayúscula, X2 mayúscula, X3 mayúscula para cualquier tiempo. Esto estamos hablando de nuestras tres coordenadas y por lo tanto nuestras coordenadas espaciales están referidas a las coordenadas que originalmente teníamos. Entonces, las coordenadas materiales son el descriptor de la posición inicial. Es una forma de describir la posición inicial. Muy bien, vemos la figura que teníamos anteriormente, la vemos aquí arriba a la izquierda. Y entonces tenemos en mayúsculas la posición inicial y en rojo el cuerpo. En minúsculas la posición final, no final, la posición a un tiempo t mayor que el de referencia, ¿sí? Y entonces en verde tenemos el cuerpo. Se supondría que de la posición inicial a la posición final, de acuerdo a nuestro curso, la geometría del cuerpo se ha modificado, o sea, ha sufrido una deformación. Y entonces tenemos un vector que une la posición inicial con la posición final. Ese vector, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar vector de desplazamientos.
Y como aquí tenemos un gran número, un infinito número de partículas que constituye nuestro cuerpo, nuestro sólido, entonces ese vector U está en función de la posición inicial y del tiempo que ha transcurrido a partir de ese tiempo de referencia. Muy bien. ¿Y U qué viene siendo? Viene siendo la diferencia de la posición final, dada en qué? Dada como una coordenada espacial, ¿sí? O una posición espacial, menos la posición inicial. Si hay alguna duda ahí, ustedes me dicen. Y entonces reviso nada más lo que dice aquí. Para definir la deformación es necesario definir el vector de desplazamientos, U, ¿sí? Y determinar los cambios que se presentan del estado inicial en rojo al estado final deformado en verde. Y entonces, ese cambio del estado inicial al estado final, ¿quién lo determina? El vector U. Y entonces podemos hacer una suma vectorial muy sencilla, ¿sí? Para eso consideremos vamos a decir, una posición muy cercana al punto con el que estamos haciendo el análisis. O sea, tenemos una partícula que está en la posición X mayúscula, vamos a llamarle P, por ejemplo, y una nueva partícula que está en una posición muy cercana. Si está en una posición muy cercana, ¿cuál es el cambio de posición de la inicial a esta posición muy cercana? Le llamamos diferencial de X mayúsculo, o sea, diferencial de coordenadas materiales. Muy bien. Tenemos el vector de desplazamiento de la coordenada P o de la coordenada inicial. Entonces, tenemos U de X, T, o sea, el desplazamiento para la partícula que finalmente estaba en X y para un tiempo T. Y tenemos luego el desplazamiento de la partícula vecina, llamémosle Q, por ejemplo, que va a ser U de X más diferencial de X, T. Entonces, esta partícula o esta nueva posición ya no va a ser X, no es la posición adyacente, entonces es U de X más diferencial de X. Muy bien. Y luego vemos al final, entonces en rojo es la posición inicial, en esto que ya está más gris que verde es la posición final. Y entonces vamos a tener que, ¿qué pasó con el vector que unía las dos partículas? Originalmente era diferencial de X lagrangiano y está definido por esta flecha en verde. Eso es al inicio, para el tiempo de referencia. Para el final es, para el tiempo t que estamos analizando, la damos como un vector que está descrito en rojo. Es diferencial de X euleriana o espacial. ¿Qué puede haber pasado con estos vectores? Pueden haber cambiado en magnitud y además, ¿qué pueden pasar? Pueden rotar, o sea, que es claramente de la posición de inicio a la posición final, que el vector cambió de dirección. No se ve tan claro, pero espero que sí se perciba que la magnitud del vector en verde y la magnitud del vector en rojo son diferentes. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos decir? Hacemos simplemente, describimos esta diferencial de X para un tiempo T. Y entonces decimos, diferencial de X, esta distancia indicada o este vector en rojo, es igual a el camino que seguimos por aquí, o sea, empezamos en X, luego nos vamos para acá y luego llegamos hasta este punto. Entonces, ¿qué va a ser? Esta distancia, el vector en verde, más este desplazamiento, que es U de X más dx, T, el desplazamiento, menos, bueno, este vectorcito de aquí. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues gráficamente vemos que estamos obteniendo diferencial de X euleriana. Entonces tenemos dx lagrangiano más U de X más diferencial de X, U de X más diferencial de X, T, menos el desplazamiento que tenemos inicial, que es que U, este vector que une X, la posición inicial al tiempo de referencia, con su posición final a un tiempo T. Y eso es desplazamiento de la partícula
finalmente en X y considerando un tiempo T mayor que el de referencia. Muy bien. ¿Qué podemos hacer de la ecuación que tenemos ahí? Bueno, podemos sacar la diferencia de X, ¿sí?, que estamos dando en minúsculas, menos dx inicial, que estamos dando en mayúsculas. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuánto cambia el vector que une la partícula con su vecino con respecto a al vector que las unía originalmente? Entonces, tenemos dx euleriano menos dx lagrangiano es igual a u de x más diferencial de x, ¿sí? Entonces tenemos, sería u de x más diferencial de x menos u de x, t. O sea, nos quedamos, lo pasamos restando la diferencial de x mayúscula y nos quedan estos dos términos. Esos dos términos, ¿cómo los podemos ver? ¿Qué es u? U es un vector que indica desplazamiento. ¿Y cómo podemos indicar, cómo podemos referirlo? Bueno, el vector desplazamiento para la partícula que se encuentra, vamos a decir, en la posición X más diferencial de X, ¿sí? ¿Cuánto va a estar dado? Bueno, es esta cantidad, U de X más diferencial de X, T. Aquí está. Menos el vector inicial, que es, a final de cuentas, es este vector de aquí abajo, ¿sí? Que es U de X, T. Y entonces, ¿eso qué representa? Lo podemos representar como un gradiente. El gradiente, que es la razón de cambio del vector U, ¿sí?, definido con respecto a las posiciones iniciales y transcurrido un tiempo T, por la distancia que hay originalmente, por el intervalo que había originalmente entre las dos partículas que estamos analizando. ¿Qué hacemos? Despejamos simplemente. ¿Cómo nos queda este despeje? Dx menos dx entre dx euleriano menos dx lagrangiano entre dx lagrangiano. ¿Qué sería? Decimos distancia final dx euleriano menos distancia inicial dx lagrangiano entre todo esto, cociente, entre entonces la distancia inicial, o sea, el dx lagrangiano. ¿Qué unidades tiene? Habíamos dicho adimensional. Hasta aquí creo que estoy repitiendo lo que teníamos la ocasión anterior, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos llegado? Al gradiente de U. ¿Y el gradiente de U qué representa? Representa cuánto cambia en magnitud, ¿sí?, esta diferencial de X, ese vector que une la partícula con su vecino. ¿Cuánto cambia en magnitud? Pero también cuánto rota. Quedamos que de la posición inicial a la posición final, no solamente hay un cambio de magnitud, sino se ve claramente que hay un cambio de ángulo en el elemento diferencial de X, ¿sí? Entonces, U, el gradiente de U, ¿qué representa? Cómo se forma y cómo giran las partículas alrededor de la que nosotros estamos analizando. Muy bien. Esta es la relación que teníamos, gradiente de U. Entonces, es incremento de longitud entre longitud inicial. Dx, ya quedamos, es distancia dx minúscula, distancia final. Dx mayúscula, distancia inicial. U, vector de desplazamientos. Y gradiente de U, razón de cambio del vector de desplazamientos. Muy bien, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que a final de cuentas, estamos hablando de mecánica de sólidos. ¿Qué tanto va a ser la deformación que sufran las partículas que constituyen un sólido? Muy pequeñitas. Entonces, en particular en nuestro curso, el gradiente descrito en coordenadas materiales y el gradiente descrito en coordenadas espaciales, para nuestro curso, ¿cómo lo vamos a considerar? Igual. Entonces, normalmente en el curso no voy a hacer diferencia en la base con la que estoy describiendo la deformación. Entonces, en realidad, lo que usamos en mecánica de sólidos es una referencia material lagrangiana, aunque
como los desplazamientos son muy pequeños, y nosotros a partir de este momento hablamos de que los desplazamientos son infinitesimales, ¿sí? Entonces, por esa condición, la descripción en una base material, X mayúscula, es igual a la descripción, aproximadamente igual a la descripción en una base euleriana o espacial. Hasta ahí creo que iríamos bien. Hasta aquí creo que llegué a la clase anterior. ¿Alguna duda? A ver, Ángel, ¿alguna duda? No, profesor, todo bien. Bueno, bien. Muy bien, profe. Yo, Hasta aquí. profesor, A ver, yo Eduardo. llegué unos minutitos tarde. ¿Solo me puede repetir qué es euleriana y la otra A ver, cómo es? me regreso un poquito. En esta lo podemos entender. Entonces, ustedes no para esta materia, sino para toda la licenciatura, los profesores les van a hablar de referencias materiales o lagrangianas. ¿Esto qué describe? Describe, lo que se hace es el análisis de lo que pase en un cuerpo, cualquier cosa que le pase al cuerpo, considerando la posición inicial del cuerpo. ¿Cómo le llamamos posición inicial? La posición a un tiempo de referencia T0, o sea, cómo estaba el cuerpo al inicio del análisis y luego cómo está al final del análisis. Cómo está al inicio es base lagrangiana, cómo está al final es base euleriana, o sea, la referencia euleriana es una referencia que se hace en el espacio, ¿sí? Piensa en un sistema coordenado, tal como el que tenemos ahí, y entonces estamos describiendo para un tiempo t cualesquiera qué pasa con el cuerpo, dónde está el cuerpo, pero refiriéndonos al espacio. Y la base lagrangiana es una forma de describir cómo estaba el cuerpo inicialmente. Entonces, la base lagrangiana, lo que decimos es, cada una de las partículas que constituye el cuerpo, la estamos bautizando con un nombre. ¿Cuál es el nombre de la partícula? La coordenada que tienen a un tiempo de referencia, o sea, a un tiempo, llamémosle, inicial. Entonces, yo tengo el cuerpo en un tiempo inicial, esa es mi coordenada lagrangiana o material. ¿Qué pasa luego en el cuerpo? Pues yo marco una base, tengo un sistema coordenado, pensémoslo, aquí está el sistema coordenado, espero que se vea, ahí está el sistema coordenado, y entonces ese sistema coordenado que está pico en el espacio me permite para analizar lo que está sucediendo en el cuerpo en cualquier tiempo mayor que el de referencia. Ahora, el tiempo de referencia es cero, pues es muy fácil pensar que es cero. Si quieren, ahorita considérenlo así, aunque el tiempo de referencia no es cero. El tiempo de referencia se refiere a aquel tiempo en donde la descripción del cuerpo, o sea, en donde el cuerpo está en su posición inicial. Ese es el tiempo de referencia. Entonces, tenemos este cuerpo, tenemos nuestra referencia, tenemos el cuerpo, cada una de las partículas que constituye este cuerpo, cómo se describe por la coordenada que tiene al inicio del análisis. No sé si con esto está. Entonces, coordenada material es la referencia inicial. Coordenada espacial es la referencia para cualquier tiempo mayor que el inicial. ¿Con eso podemos entenderlo, Eduardo? Sí, ya, gracias, profesor. Muy bien, cualquier duda dígame, y si no entiende, lo vuelvo a explicar. El caso es que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Entonces, muy bien, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a que a final de cuentas, cuando yo saco el gradiente, ustedes piensen en un vector U, que es un vector, y ahora sacan el gradiente, o sea, el gradiente a final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Operar el vector por nabla, o sea, por el operador gradiente. Y el operador gradiente, nos acordamos de nuestro curso de cálculo, es un operador vectorial. Entonces, gradiente de U, ¿sí? Tenemos U, sacamos gradiente, ¿qué vamos a tener? Tenemos una matriz. Vamos a generar una matriz de 3 por 3. Y ahí viene un siguiente cambio, un siguiente análisis. Si yo saco el gradiente de U, ¿qué obtengo? Una matriz de 3 por 3.
Ahora bien, toda matriz de 3 por 3, se puede descomponer en dos términos, ¿sí? Un término simétrico y un término no simétrico. Una matriz simétrica, ¿por qué está dada? Es cuando la matriz y su transpuesta son iguales. Una matriz no simétrica se dice, perdón, más que no simétrica, discúlpenme, antisimétrica. Una matriz antisimétrica, y aquí voy a hacer un pequeño, se me había olvidado algo, empecé con tantas ganas en el día de hoy que se me olvidó grabar. Entonces, déjenme ver, aquí está. Grabando, profesor. Sí, está grabando, Está profe. grabando, profe. Está grabando. Sí, muy bien. Entonces, bueno, entonces tenemos, yo tengo que el gradiente de U es una matriz, ¿sí? Es una matriz de 3 por 3, con eso lo describo. Pero toda matriz de 3 por 3 se puede descomponer en una matriz simétrica, o sea, en una matriz en donde esta y su transpuesta son iguales, y una matriz antisimétrica. Una matriz antisimétrica se caracteriza por dos cosas. Uno, su diagonal principal es 0. 2, es igual a su transpuesta, pero con signo negativo. ¿Y cómo hago ese, vamos a decir, cómo hago ese reparto? ¿Cómo es que una matriz cualesquiera de 3 por 3 la descompongo? ¿Cómo hago esa descomposición entre una matriz simétrica y una matriz antisimétrica? Muy sencillo. Tomo la matriz y le sumo su transpuesta y eso lo divido en un medio, ¿sí? Esto me va a dar, este primer término va a ser una matriz simétrica. Y la otra, la antisimétrica, ¿cómo la obtengo? Tomo la matriz, le resto su transpuesta y lo que obtengo es una matriz antisimétrica. Si hacemos una sumatoria, así, si hacemos esta operación que está aquí marcada, pues tenemos un medio del gradiente de U más un medio del gradiente de U, pues es el gradiente de U, no hay problema, ¿no? Y luego si tenemos un medio del gradiente de U transpuesto, en el segundo término, ¿cómo viene el gradiente de U transpuesto? Con un signo menos, o sea, gradiente de U transpuesto menos gradiente de U transpuesto es 0. Entonces es muy sencillo verificar que esta igualdad es válida. Primer término, entonces, matriz simétrica. Segundo término, matriz antisimétrica. Pensemos en una matriz cualesquiera. Entonces, la componente simétrica, ¿por qué está dada? Por un medio de estos términos. Aquí que estoy poniendo en cada uno de los términos. Es el término de la simétrica más el término de la antisimétrica, de la transpuesta, discúlpenme. Entonces, el término de la matriz original más el término de la transpuesta. Matriz original más transpuesta. Matriz original, transpuesta. Matriz original, transpuesta. Y así sucesivamente. Entonces, esta matriz que tengo aquí, que estoy escribiendo aquí, que me va a dar una componente simétrica. Y la antisimétrica, quedamos que era la matriz menos su transpuesta. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos la descripción de esa matriz antisimétrica. La diagonal principal, ¿cuánto vale? 0. Es claro que está ahí. Y luego vemos los términos fuera de la diagonal principal. Veamos este término, M12 menos M21. Y luego el otro sería lo mismo, sería M21 menos M12, o sea, este mismo término, pero ahora con un signo menos. Entonces, los términos que son opuestos, ¿sí?, en la matriz son iguales en magnitud, pero con signo contrario. Hasta ahí no creo que dé mayor problema entender esto. Si hay algún inconveniente, me detienen. Entonces, tenemos las descripciones y les propongo esta matriz. Es una matriz cualesquiera que se me ocurrió al estar preparando la clase, con números muy sencillos de entender para que no haya problema. Entonces, tenemos una matriz de 3 por 3 con estos términos. Es una matriz cualesquiera. Vemos la simétrica. Y entonces la simétrica es un medio de la matriz más su transpuesta. Entonces, esta más su transpuesta, ¿qué nos quedaría? 12 más 12. Aquí está. Este término más el término de su transpuesta es 5. Entonces me queda 7 más 5.
Siguiente término me quedaría menos 4, menos 12, ¿no? Nos quedaría menos 4, menos 12, ¿sí? Menos 4, menos 12. Siguiente término, ¿qué sería? 5 más el término de su transpuesta, 7. Siguiente término, el término de la matriz original más su transpuesta, 9 con 9, 9 más 9. Siguiente término, menos 14 más 6, aquí está. Siguiente término, menos 12 menos 4, aquí está. Siguiente término, 6 menos 14, ahí está. Siguiente término, menos 3 menos 3. Sumamos 12 más 12 entre 2, pues me vuelve a quedar el mismo número. 7 más 5 entre 2, 6. Menos 4 menos 12 entre 2, menos 8. 5 más 7 entre 2, pues da lo mismo, no el orden de los factores, el orden de los sumandos no nos altera el resultado. 6, 9 más 9 entre 2, 9. Menos 14 menos 6 es menos 8 entre 2, menos 4. Muy bien. Menos 12 menos 4 menos 16 entre 2, menos 8. Menos 6 menos 14, menos 8 entre 2, menos 4. Y menos 3 es menos 3. Entre 2 es menos 3. ¿Qué nos queda el primer término? Una matriz claramente simétrica, en donde la diagonal principal corresponde exactamente con la diagonal que teníamos originalmente. ¿Hay alguna duda ahí? Yo espero que no. Es algo que ya saben y que simplemente estamos recordando. Entonces tomamos la antisimétrica. Tomamos el primer término y se lo restamos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda 0. Segundo término, 7 menos 5, ahí está. El que sigue, menos 4, menos, menos, acuérdense que lleva aquí un signo menos, menos 4, menos 12, entonces menos 4 más 12. Siguiente término, 5 menos 7. Siguiente término, 9 menos 9. Siguiente término, ¿qué sería? Menos 14, menos 6, ¿no? Siguiente término, ¿qué sería? Menos 12 más 4, menos 4, ¿no? Siguiente término, 6 menos 14, 6 más 14. Y entonces nos queda una matriz cuya diagonal principal, ¿cuánto vale? 0. El primer término, 7 menos 5 es 2, entre 2 es 1. Menos 4 más 12 es 8, entre 2 es 4. Luego nos queda 5 menos 7 entre 2, menos 1. El que sigue es 9 menos 9 es 0. El que sigue es ¿cuánto? Es menos 14 menos 6 es menos 20 entre 2 es 10. Luego tenemos el que sigue, es menos 12 más 4, nos queda menos 8. Entre 2, menos 4. Y luego tenemos 6 menos 14, o sea, 6 más 14 entre 2 es 10. Entonces, ¿por qué se caracteriza esa matriz? Porque a final de cuentas los términos en la diagonal principal son iguales, pero con signo contrario. Hasta ahí estamos de acuerdo. Podemos hacer ahora la suma, podríamos hacer la suma y vamos a ver que esto corresponde con lo que teníamos inicialmente. No debe de haber mayor problema. Entonces, a final de cuentas, nosotros para sacar la deformación, ¿qué tenemos que hacer? Me regreso a este concepto. Lo que tenemos que hacer es el gradiente, sacar el gradiente del vector de desplazamientos. Aquí está la definición de gradiente del vector de desplazamientos. Ese gradiente, esta matriz que tenemos aquí, la vamos a descomponer en las dos matrices a las cuales da lugar. Una matriz simétrica que va a representar la deformación y una matriz antisimétrica que va a representar la rotación. ¿Qué dijimos que representaba el gradiente? Representaba el cambio de magnitudes, ¿sí? Y el cambio de rotación, el cambio de posición del vector, ¿sí? O sea, el vector inicial, nosotros teníamos un vector inicial, entonces en el tiempo ese vector, ¿qué hace? Cambia su dimensión, o sea, va cambiando su dimensión
pero también va rotando, ¿sí? Si solamente hay rotación, ¿qué nos va a quedar? Una matriz antisimétrica. Si solamente hay deformación, ¿qué nos va a quedar? Una matriz simétrica, ¿sí? Entonces, podemos tener una base cartesiana y aquí tenemos el gradiente. Podemos tener una base cilíndrica y ahí tenemos el gradiente. O podemos tener una base esférica y aquí tenemos en la matriz, en la parte inferior, tenemos el gradiente. Son conceptos de su curso de cálculo vectorial y simplemente los estamos repasando, ¿sí? Muy bien. Sé que ahorita no han entendido eso de por qué deformación, por qué rotación, etcétera, etcétera. Bueno, ya quedamos que el gradiente lo descomponemos en una componente simétrica que dijimos que representa la deformación y una componente antisimétrica que representa la rotación. Entonces, piensen en una barra. En un tiempo T0 está descrito por la barra en amarillo. Muy bien. En esa barra en amarillo tenemos dos partículas, una partícula P y una vecina que es la partícula Q. Esa barra está orientada en dirección de un cierto eje, es colineal a un eje. Muy bien. Le aplicamos una fuerza a esa barra. Esa fuerza la aplicamos para un tiempo que es, vamos a decir, mayor que el tiempo inicial. Le puedo poner T final o le puedo poner simplemente T. Muy bien. Entonces, inicialmente la distancia entre las partículas P y Q, ¿cómo la llamábamos? La llamábamos diferencial de distancia en base material, o sea, considerando las condiciones iniciales. Ahora, P y Q, después de que aplicamos la fuerza, van a estar a una distancia que puede ser mayor, puede ser menor, a una distancia que, ¿cómo la vamos a llamar? Distancia diferencial de X, pero en minúsculas. Muy bien. La partícula P se va a desplazar de su posición que tenía inicial a una nueva posición. En la barra en azul tenemos la nueva posición de P. A ese desplazamiento le llamamos U. Y la partícula Q se va a desplazar de una posición inicial a una nueva posición. A eso le llamamos U más razón de cambio del vector desplazamientos con la posición, considerando la distancia que había originalmente entre las dos partículas. Es todo lo que estamos diciendo aquí. No le busquen más explicaciones. Aprendan vamos a decir, a que las matemáticas nos dan un lenguaje. Entonces decimos, distancia final es igual a la distancia inicial más la razón de cambio de ese vector U, considerando el desplazamiento que originalmente había en las partículas. Y entonces esta presentación ya la habíamos dado, pero ahora lo ponemos en particular en la dirección, esta dirección X, y decimos que es la dirección 1. Entonces decimos la parcial de 1 con respecto vamos a ir con respecto de la coordenada X1 está dada por la distancia final menos la distancia inicial entre la distancia inicial. Entonces tenemos delta L entre L0. ¿Cómo le llamamos a esto? Deformación normal, epsilon 1,1. O también, ¿cómo le podemos llamar? Deformación XX, o sea, el eje 1 es igual con el eje X, o como es una deformación normal, simplemente y a partir de este momento la llamo epsilon X. ¿Esto qué me representa? La deformación normal en dirección del eje X, que es el eje colineal a la barra. Muy bien. Entonces, puedo hacer esto mismo considerando el eje 2 y el eje 3. Entonces, las deformaciones normales en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3 van a corresponder con la misma definición. Como nosotros no estamos tan acostumbrados a usar ejes X1, X2 y X3, regresamos a lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Ejes X, Y y Z. Y entonces, epsilon 1,1 la llamamos deformación normal en dirección X. Epsilon 2,2 deformación normal en dirección y epsilon 3,3 deformación normal en dirección Z. Hasta ahí
Si hay alguna duda, ustedes me dicen. ¿No hay? ¿Continuamos? No, profe. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, ya quedó claro que es la deformación normal, un incremento de longitud con respecto a la longitud inicial, viéndolo de manera muy pragmática. Muy bien. Pero ahora piensen ustedes que estamos viendo en corte una sección de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿cómo lo hemos visto? Lo hemos visto como si fuera un cubo, ¿sí? Lo hemos descrito como un cubo de volumen diferencial. Entonces, lo vemos, ese cubo, sobre unos ejes que pueden ser XY, o aquí están X1, X2. Muy bien. ¿Cuál es la medida si tenemos un cubo de volumen diferencial? Pues el cubo originalmente tiene vamos a decir, unas longitudes de sus segmentos, de sus lados, que es diferencial de X1, diferencial de X2. Esa es la condición inicial. Esto es en un tiempo t0. Ahora, en un tiempo t, que es la figura de la derecha, en este momento en t, aplicamos una carga que va tangente a las superficies. Muy bien, ¿por qué pongo la carga sobre un plano y sobre el otro plano? Bueno, primero lo pongo arriba y abajo, porque debe de haber equilibrio de fuerzas. Y luego lo pongo a izquierda y a derecha, porque debe de haber equilibrio de momentos. Entonces, la fuerza en dirección de X1 con la fuerza en dirección de X2 nos generan momentos, pero esos dos momentos se van a cancelar. Luego, la fuerza en dirección menos X1 y la fuerza en dirección menos X2, ¿sí? O en dirección negativa de X1 y de X2, nos dan rotación en sentido opuesto y se van a cancelar. Entonces, el poner así los vectores o el describir como los tengo aquí en rojo los vectores, me garantiza equilibrio de momentos, ¿sí? Muy bien. ¿Y estas fuerzas qué hacen? Bueno, el elemento está fijo al sistema coordenado en el origen. Eso ya lo describo así para poder entender qué pasa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por efecto de la carga en dirección, esta carga superior, en dirección 1, perdón, en dirección 1, entonces este vértice, ¿qué se va a hacer? Se va a mover hacia la derecha. Por efecto de la carga en dirección 2, esta que está aquí vertical, entonces este vértice se va a mover hacia arriba. La combinación de ambos movimientos va a dar como resultado que el vértice superior derecho se mueva en dirección hacia la derecha y hacia arriba. Entonces aquí lo tenemos en la posición final. Se movió hacia la derecha y hacia arriba. Muy bien. Abajo, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasa es que no se puede mover aquí en el origen, está fijo. Pero esta carga, ¿qué le va a hacer? Pues va a subir este vértice, va a hacer que este vértice se mueva hacia arriba. Muy bien. Entonces, el vértice de, vamos a decir, superior izquierdo se va a mover hacia derecha, el vértice inferior derecho hacia arriba, el vértice que está en la parte superior derecha arriba se va a mover hacia arriba y hacia la izquierda, que es lo que tenemos en la figura en verde. Pero la figura en verde casi no la veo. Entonces, la amplifico la figura en verde y veo qué sucede. Bueno, ¿qué es lo que pasa así gráficamente de lo que tenemos aquí? O sea, teníamos la geometría inicial a la izquierda, aplicamos una carga y ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué sucedió con esa cara que estábamos analizando originalmente? Originalmente teníamos un cuadrado o un rectángulo y al final, ¿qué tenemos? Aquí abajo, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo definirían ustedes? Es un cuadrado deformado, ¿no? Un cuadrado deformado, tan sencillo. Alguien me va a decir, no, es que eso es un rombo. Usen las palabras que mejor les permitan explicar, entender lo que están ustedes viendo. Para mí me parece que el cuadrado se deformó. Bueno, esto es un cuadrado deformado. Alguien dice, no, es que un cuadrado deformado es un rombo. Es un rombo, sí, pero con eso, ahorita por el término no nos vamos a pelear. Simplemente se está deformando. Pero ¿de qué forma se está deformando? Su compañero dijo un cuadrado deformado.
Entonces eso significa que sus ángulos originalmente entre vértices, ¿cuál era? 90 grados. ¿Ahora el ángulo al final va a ser 90 grados? No. Entonces, por eso el cuadrado se deformó. Me van a decir, ay, ingeniero, es que esto pues, es de niños de la primaria. Sí, yo lo entiendo, lo veo así, pero mejor nos vamos en orden y vamos a entender qué pasa. ¿Qué tanto se deformó? Pues veo un ángulo teta 1, 2, o sea, estoy viendo qué tanto se deformó con respecto al eje que he llamado el eje horizontal o eje 1. Y entonces, ¿qué tanto se deformó? Es teta 1, 2. ¿Y qué tanto se deformó con respecto al eje vertical, eje Y o eje X2? Bueno, teta 2, 1. ¿Cuánto vale la deformación total? La suma de teta 2, 1 más teta 1, 2. ¿Cómo estamos considerando la deformación elástica? Infinitesimal. O sea, para los sólidos normalmente las deformaciones son muy pequeñas. Esto nos va a ayudar más adelante. Entonces decimos, teta 1, 2 es cuánto se desplazó el vértice que estaba en el vértice derecho, cuánto se desplazó hacia arriba con respecto de la magnitud de, o sea, qué tanto caminó hacia arriba, o sea, qué nos permite decir cuál es el cambio de posición, la diferencial de U, la diferencial del campo de desplazamientos, dividido esto entre la distancia original, que era dx1. Entonces, aquí en teta 1, 2, lo vemos, es desplazamiento, ¿en qué dirección? En dirección 2. ¿Cómo le llamamos? Razón de cambio de U2 con respecto a X1, o sea, sería incremento de U2 entre incremento de X1. Lo llevamos a su forma infinitesimal y en lugar de incrementos, ¿de qué hablamos? De derivadas, pero estamos en condiciones de varias variables, entonces derivadas parciales. Y entonces, esta razón de cambio de teta 1, 2, ¿por qué estaría dado? Por el ángulo cuya tangente es el incremento de desplazamiento en U2 entre el incremento de distancia X1, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues simplemente usamos la trigonometría y describimos así. Teta 2, 1 es qué tanto se desplaza el vértice hacia la derecha, ¿sí? Y entonces va a ser incremento de U en dirección 2, perdón, en dirección 1, esta es la dirección 1, incremento en dirección 1 entre la longitud inicial, delta x2, de nuevo infinitesimal, estamos trabajando en varias variables, entonces terminamos como parciales y tenemos ángulo cuya tangente está dada por esta relación. Muy bien, pero los ángulos son muy pequeños y cuando un ángulo es muy pequeño, su tangente y el ángulo son iguales. Entonces, podemos aproximar el cambio, o sea, quedamos, es un cuadrado deformado, ¿sí? Es un rombo, quedamos cuadrado deformado para entenderlo rápidamente. Entonces, ¿qué tanto se deforma? La suma de teta 1, 2 más teta 2, 1. ¿Eso cómo le vamos a llamar? Es una distorsión angular. Le vamos a llamar gamma, ¿sí? Y va a ser gamma 1, 2. O sea, va a ser la deformación angular sobre qué planos. El plano que está dado por el eje 1 y el eje 2, ¿sí? Y entonces, ¿eso por qué está dado? Por la suma de estos dos términos, parcial de U1 en X2 más parcial de U2 en X1. Este término, ¿de dónde viene? Por eso hicimos toda la plática anteriormente de que íbamos a sacar la suma del simétrico, perdón, la suma de la matriz más su transpuesta. Cuando hacemos el gradiente, regresemos, cuando obtenemos el gradiente tenemos esto. Y ahora, si descomponemos el gradiente en un medio del gradiente más la transpuesta de ese gradiente, que era el de lo que habíamos partido, entonces vamos a llegar a una expresión de este tipo. ¿Qué es lo que observamos ahí? Parcial de 1 con respecto a x1 ya lo definimos,
¿qué representa? Deformación normal. Parcial de U2 con respecto a X2, ¿qué representa? Otra deformación normal. Parcial de U3 con respecto a X3, ¿qué representa? Otra deformación normal. Parcial de U1 en X2 más parcial de U2 en X1, lo acabamos de ver. ¿Eso qué representa? La deformación angular, o sea, el cambio del cuadrado al cuadrado deformado, ¿sí? Y entonces vemos que al descomponer el gradiente en su parte simétrica y su parte antisimétrica, la parte simétrica que va a describir la deformación, donde en la diagonal principal que aparecen las deformaciones normales y en los términos fuera de la diagonal principal que aparece un medio o la mitad de la deformación angular sobre el plano que ustedes estén considerando, el plano descrito por los ejes 1, 2, descritos por los ejes 1, 3, pues el plano 1, 2 y el plano 2, 1 es el mismo plano a final de cuentas. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa deformación simétrica? El plano 1, 3 y el plano 3, 1 son iguales, entonces es el mismo plano. El plano 2, 3 y el plano 3, 2 es el mismo plano, entonces, pues estos valores tienen que corresponder a la misma magnitud. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí está dado como parciales, pero en realidad, ¿esto qué va a ser? Van a ser magnitudes, ¿no? Magnitudes que nos describen cómo se deforma, tanto, vamos a decir, en dirección normal como angularmente el cuerpo al aplicarle una carga. ¿Quién provoca la deformación normal? Los esfuerzos, perdón, las fuerzas axiales. ¿Quién provoca la deformación tangencial o el cambio de geometría o quién genera ese cuadrado deformado? Las deformaciones, perdón, los esfuerzos tangenciales o esfuerzos de corte. Entonces, vamos a ver de aquí en adelante que los esfuerzos normales provocan cambios de volumen. Los esfuerzos tangenciales provocan cambios de forma, cambios de geometría. Muy bien. Me detengo ahí. Hasta ahí voy a dejar la parte de deformaciones. ¿Dudas sobre la conceptualización de las deformaciones? ¿Podría nada más repetir lo último que dijo? ¿Cuáles son los que generan cambio de volumen y cuáles cambio de...? A ver, a partir de este momento, y a pesar de que no he definido todavía el concepto de esfuerzo, lo voy a definir en unos minutos. En sentido estricto, nosotros tenemos que el cuerpo se puede deformar de dos maneras, normal y tangencial o a corte. La deformación normal genera cambios de volumen. La deformación normal. O sea, los términos sobre la diagonal principal que representan el cambio de volumen. De hecho, la suma de estos tres términos que van en la diagonal principal, si lo sumamos, eso nos da el cambio de volumen en el cuerpo. Y los términos fuera de la diagonal principal, ¿sí?, que son las deformaciones angulares o a corte, que nos representan el cambio de geometría, o sea, cómo el cuerpo cambia su forma por efecto de las fuerzas que han sido aplicadas. Y eso lo resumí así: esfuerzos normales lo que dan como consecuencia son deformaciones normales y por lo tanto cambios de volumen. Esfuerzos de corte que generan cambios de geometría nada más. O sea, no hay cambio de volumen, solamente generan cambios de forma. Esfuerzos normales, cambio de volumen. Esfuerzos cortantes, cambio de geometría. Eso es a lo que me referí. No sé si quedó, Ángel. Bueno, había seguido, pero muchas gracias. Santiago, perdón. Sí, Santiago. sí, no se preocupe. Muchas gracias. Ándele, ándele. Profesor, yo solo tengo una duda. Adelante. En una definición, en un concepto, el de tensor de segundo rango. ¿Qué Ajá. es el tensor de segundo rango? ¿A qué A se ver. le considera? El tensor de segundo rango, a ver, el tensor de segundo rango es el gradiente. Me voy a ir hasta acá. A ver, Es el en el gradiente. momento en que ustedes obtienen, ¿qué es U? Es un vector. Cuando sacamos, utilizamos el operador Nabla. El operador Nabla, ¿qué es? Un operador vectorial. Cuando ese operador
lo que hacemos es aplicárselo un vector, ¿sí? Y entonces decimos gradiente de un vector, lo que obtenemos es una matriz de 3 por 3. Lo que dije fue esto. Esa matriz de 3 por 3 va a representar dos cosas. La parte simétrica de la matriz, o sea, tengo esta matriz. Tenía originalmente el vector U. Le saqué el gradiente y obtuve esta matriz. Esta es la definición de la matriz que voy a obtener. O sea, cada una de las componentes del vector la estoy derivando, estoy encontrando su razón de cambio, esa es la derivada, su razón de cambio con respecto a las coordenadas de mi espacio, ¿sí? Y entonces, estas razones de cambio, que son, a final de cuentas, el gradiente del vector U, lo puedo descomponer en dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? Un término que es simétrico, que me representa la deformación, y un término que es antisimétrico, que me representa la rotación. El término antisimétrico preferí no hacer la demostración para no causarles más problemas, para no meterlos en más inconvenientes. Entonces, simplemente lo que hice fue primero definir la deformación normal, que nos quedó cómo cambia la longitud del cuerpo cuando se aplica una carga axial, que fue esto que tenemos ahí. Y luego lo que hice fue cómo cambia la geometría del cuerpo al aplicar una carga que es tangente, o que también le voy a llamar carga decortante. Esa carga decortante, esa carga tangente, ¿qué hace? Me cambia, usando sus palabras, un cuadrado por un cuadrado deformado. O sea, me cambia el cuadrado por algo que es un rombo. Entonces, al cambiar la geometría, lo que yo describo es el cambio de esa geometría a través de un ángulo. Ese es un ángulo de distorsión angular, como lo llamé gamma IJ. Entonces, la parte simétrica del gradiente me va a representar, toda esta parte simétrica me representa la deformación, ¿sí? Aquí tenemos la descripción de la parte simétrica. Me representa la deformación entonces, donde la diagonal de esta matriz, son deformaciones normales, y los términos fuera de la diagonal de la matriz, ¿qué me representan? Me representan deformaciones a corte, pero por la descripción que he hecho, físicamente no me representan la deformación a corte total, sino me representan tan solo la mitad de la deformación a corte. Entonces, aquí abajo, la que puse en rojo, entonces, ¿qué me dice esta matriz? Yo tengo los términos de la diagonal principal, que son deformaciones normales. La suma de esta diagonal principal representa el cambio unitario de volumen, o sea, delta B con respecto al volumen inicial. Y los términos fuera de la diagonal principal, ¿qué me representan? Me describen un medio, ¿sí? Un medio de la deformación angular que se presenta en el plano que estoy analizando, el plano XY o el plano YZ, perdón, XZ, discúlpenme, o el plano YZ. Entonces, estrictamente, tengo un sistema triaxial. ¿Cuántos planos tengo? Tengo un plano, a ver cómo lo podría poner que se vea, a ver, déjenme ver cómo acomodo. Lo voy a poner así, con las plumas a lo mejor se puede ver mejor. Tengo yo un sistema triaxial. ¿Eso qué significa? Que estoy en el espacio. Entonces, si tengo un sistema triaxial, ¿cuántos planos defino en ese espacio? 1, 2 y 3. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, estoy sacando aquí las deformaciones, los cambios de geometría en esos tres planos. XY, podría ponerlo XY, luego YZ, y luego podría poner ZX o XZ. No sé si por ahí va la pregunta, si no, adelante. A ver, dígame usted. Sí, 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 todo eso lo entendí muy bien, pero es Ajá. que en una de las diapositivas decía que, ¿cómo decía? Que vamos a dice, mire, al tratarse de este tensor de segundo grado. Así es. A ver,
O sea, el tensor de segundo grado será. El tensor es el tensor, a ver, me meto un poquito en mecánica del continuo. En mecánica del continuo, la herramienta que ustedes hacen se llaman tensores. ¿Por qué? Porque ustedes están definiendo, ¿qué es un tensor? Es un descriptor de las propiedades físicas asociadas a un medio continuo. En este curso en mecánica de sólidos estamos hablando de medios continuos. Esos medios continuos, ¿cómo lo definimos? Son sólidos, ¿sí? O sea, el medio continuo, motivo de nuestro curso, es un sólido, ¿sí? Entonces, ese sólido, ya no voy a hablar del medio continuo, ese sólido, ¿con qué represento sus propiedades? A través de tensores, ¿sí? Un tensor, entonces, es un descriptor matemático de una propiedad física y es un descriptor que es independiente de la referencia. O sea, para yo describir las propiedades, que necesito un sistema coordenado y las propiedades tienen que ser independientes de ese sistema coordenado. Entonces, los tensores son, vamos a decir, descriptores matemáticos que me van refiriendo a diferentes propiedades, pero que son independientes esos descriptores del sistema de ejes, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, se me ocurre que la temperatura en a ver, mejor algo más pequeño. Yo digo que yo tengo un sistema coordenado. Aquí está, espero que se vea, ¿sí? Muy bien. Y yo tengo un cuerpo que voy a referir con un medio continuo, que es el elemento que está en rojo, la tapa de la pluma, ¿sí? Muy bien. Entonces yo voy a referir la temperatura de la tapa de la pluma. ¿Cómo ya la voy a describir? Normalmente la temperatura como una función de posición y de tiempo. ¿Cuántos parámetros necesito para describir la temperatura? Es uno solo, la magnitud. Si yo les digo que una partícula o que simplemente todo este cuerpo está a 20 grados centígrados, necesito algo más para describirles qué pasa con la temperatura en el cuerpo. No. ¿No? Entonces, la temperatura es una propiedad igual que la densidad, igual que el volumen, igual que la masa. Para describirlos, ¿qué necesito? Todos estos que acabo de mencionar. Una sola propiedad. Esa propiedad que es, en este caso, una magnitud, 20 grados, ¿sí? 20 grados centígrados, que a lo mejor son, ahorita no traigo la conversión en la mente, pero son 85 Fahrenheit, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, bueno, si yo digo 20 en centígrados o N en Fahrenheit o F en Fahrenheit, pues estoy describiendo la propiedad llamada temperatura de este cuerpo. Pero ahora, ¿qué pasa si hablo de la velocidad de este cuerpo? Este cuerpo se está moviendo con una cierta velocidad o con una cierta aceleración. Bueno, ¿con qué describo la velocidad? Con un vector, ¿no? Sí. Muy bien, un vector, ¿cuántas cantidades necesita para poderse definir con precisión? Pues a mí me enseñaron en el bachillerato que era su magnitud, su dirección y su sentido, ¿sí? O a final de cuentas, bajo un sistema coordenado cualesquiera, pues son vectores, representa, insisto, cualquier sistema coordenado, sea cilíndrico, esférico o cartesiano, tenemos tres cosas: la magnitud del vector con el que describimos la velocidad, la dirección que tenga este vector, ¿sí? Y el sentido, va para allá o para acá, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cantidades necesito para describir con precisión la velocidad? Tres cantidades, ¿sí? Entonces, un vector, vamos a decir, o la velocidad, la cual yo describo a través de un tensor de rango 1, ¿sí? Es, vamos a decir, yo para describir la velocidad que uso, un vector. Ese vector tiene tres características y ese vector es a su vez un tensor de rango 1. Si yo uso un sistema coordenado cartesiano o un sistema cilíndrico o un sistema esférico, la velocidad de la partícula o del cuerpo bajo estudio va a cambiar. Yo tengo la velocidad, tengo este cuerpo y analizo su velocidad. Cambio la base, ¿cambia la velocidad? ¿Sí o no? Podrán cambiar las cantidades a través de la cual yo la describo, pero a final de cuentas el vector de velocidad, si estoy hablando del mismo cuerpo en el mismo tiempo, tiene la misma magnitud,
la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, un vector es una cantidad matemática que me permite describir ciertas propiedades asociadas al cuerpo, ¿sí? Propiedades que se definen, entonces, a través de tres propiedades o de tres características: magnitud, dirección o sentido. Entonces, es un tensor de rango 1. Antes de continuar, diríamos, todas las propiedades asociadas a un cuerpo, tengo de nuevo el cuerpo, ¿en dónde las describimos? En un espacio tridimensional. Vivimos en un espacio, describimos en un espacio tridimensional. Toda la mecánica newtoniana está descrita en un espacio tridimensional. Entonces, para hablar de el número de propiedades, el número de características que yo necesito para describir con precisión una propiedad asociada a un cuerpo, entonces está dada por 3 por el rango del tensor, 3 elevado al rango del tensor. En el caso de la temperatura necesitaba una sola propiedad, entonces es 3 a la 0. 3 a la 0 es 1. Hablo de un tensor de rango 0. Luego, en el caso de necesitar un vector para describir la propiedad asociada, es 3 a la 1. 3 a la 1 es 3. Entonces, con un tensor de rango 1, ¿sí? Pues un tensor de rango 1 puedo usar un vector para poderlo describir. Y luego la pregunta era, un tensor de rango 2 es 3 a la 2, ¿cuánto es? Es igual a 9, ¿sí? ¿Qué entidad matemática puedo utilizar para escribir un tensor de rango 2? Voy a utilizar una matriz de 3 por 3. Entonces, esto es un tensor de rango 2. Entonces, cuando yo uso un operador vectorial como es el operador gradiente sobre un descriptor, que es el cambio de posiciones, para el cual uso un vector, al sacar el gradiente de un vector, que obtengo un tensor de rango 2, ¿sí? Este tensor de rango 2 es el gradiente del vector U, con respecto, ya decir con respecto a la posición ya me suena a pleonasmo, entonces simplemente diré que es el gradiente del vector U, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es un tensor de rango 2. Esa era la pregunta. En un tensor de rango 2, Sí, ¿qué uso para describirlo? Una matriz. ¿Y por qué hablo de tensores y por qué vamos de aquí en adelante en el curso y ya no me vuelvo a referir a tensores? Porque es un concepto de mecánica de medio continuo que, si bien ustedes tienen y deben manejar, a lo mejor si me sigo hablando del término tensor, los voy a acabar haciéndoles pensar que lo que ustedes están estudiando es más difícil de lo que en realidad es, ¿sí? Entonces, simplemente de aquí en adelante el término ya no lo voy a manejar, o rara vez lo voy a volver a manejar. ¿Queda la idea? Sí, ya. Gracias, Muy profesor. bien. Ahí está. Profesor, yo tengo una Dígame. duda. A ver, Eduardo. Isaac, Isaac, perdón. Era Eduardo quien estaba platicando, quien estaba preguntando. Dígame usted. Sí. Lo que entiendo, más o menos entendí, es que para definir el vector de desplazamiento, bueno, más bien, para definir la deformación, despejamos la diferencial de X, tenemos la diferencial de X mayúscula, que es la distancia La inicial. longitud inicial. X Ajá. mayúscula es la longitud inicial. Y X bueno, le minúscula. sumamos el gradiente en U referido a la derivada de X inicial. Pero, Así por es. ejemplo, si quisiéramos obtener la derivada de X inicial, y tendríamos que despejarla y referir el gradiente de U con respecto A ver, ahora sí no le entendí. Ahora sí, para que vean. a la distancia final. A ver, si ustedes quisieran, va de nuevo esa parte del comentario. A ver, si me hace favor de repetir, ahí no entendí. O sea, quedó claro que vamos a ir, en términos generales, cuando yo saco el gradiente de U, implícitamente estoy obteniendo la deformación. Lo que se visualiza más adelante es que para obtener en sentido estricto la deformación, yo tengo que descomponer ese gradiente en dos términos, en dos componentes. Un primer término que es la componente simétrica, que es el gradiente más su transpuesta.
Y otro término que es la componente antisimétrica, que es el gradiente menos su transpuesta. La suma del gradiente más su transpuesta me da esta matriz de 3×3 simétrica, me da la deformación. Y esta matriz antisimétrica, o sea, la suma del gradiente menos su transpuesta, me va a dar la rotación. Esto lo comenté más o menos desde que estábamos, déjenme ver, muy atrás. O sea, en esto ahí. Yo lo que les dije, bueno, yo veo cómo está la distancia entre dos partículas o el vector que une dos partículas, más que la distancia, porque distancia es una magnitud. Veo el vector que une dos partículas, ¿sí? ¿Cómo lo llamo? Diferencial de X mayúscula. Luego, eso es la referencia lagrangiana o la condición inicial. Y luego tengo el vector que une esas mismas dos partículas, pero después de transcurrido un tiempo t. Entonces tengo posición inicial y final para el vector. ¿Cómo lo llamo? Diferencial de X euleriana, o sea, diferencial de X para la posición final, ¿sí? Entonces, estos vectores, ¿sí? El verde y el rojo, gráficamente, ¿qué traté de manejar? Que quizá no se vea una de estas dos condiciones. Uno, que cuando los analizo, hay cambios de posición. El vector verde estaba apuntando para una dirección, el vector en rojo está apuntando para otra dirección. Entonces, entre la posición inicial y final que hay una rotación, ¿sí? Hay un giro, ¿sí? Pero aparte también veo como que hay un cambio en distancia, ¿sí? Entonces, ese cambio en distancia, bueno, a final de cuentas, no solamente es en distancia, porque no voy a hablar ya, aquí lo veo nada más como un vectorcito que esté en el plano y lo veo como magnitudes, sino tengo que verlo en el espacio. Entonces, ese aparente cambio nada más de dimensión, en realidad es un cambio de dimensión y de forma, ¿sí? Y ese cambio de dimensión y forma lo refiero como deformación del cuerpo. Y aparte, ¿qué más da? ¿Qué más va a pasar? Aparte, el elemento, vamos a suponer que el elemento diferencial sea esto. Vamos a ver, no sé si se ve, es el teléfono, lo volteo para que no esté dando charolazo. Ahí lo volteo. Entonces, este cuerpo, al ser sometido a solicitaciones, ¿qué va a pasar? Bueno, puede ser que gire, ¿sí? ¿Y eso quién lo da? La parte antisimétrica vamos a decir, la componente antisimétrica del gradiente. O sea, el giro es la componente antisimétrica. Y el cambio de forma y de volumen de esto, eso va a ser la componente simétrica. Entonces, en términos generales, en principio hablamos de esto, del gradiente de U. No sé si estamos de acuerdo. Ese es a lo que habíamos llegado. ¿Sí? Sí. Del gradiente de U. Y entonces, ¿qué hicimos después con el gradiente de U? El gradiente de U, lo que hicimos utilizando esta regla de descomposición, lo describimos en una componente, vamos a decir, primero tenemos el gradiente de U, ¿sí? Y luego, ese gradiente de U lo descomponemos en una parte simétrica, que representa deformación, y la parte antisimétrica, que representa rotación, ¿sí? Entonces, cuando saco el gradiente, estoy describiendo la deformación y la rotación que sufre la partícula que estamos analizando. Extiendan ese análisis, vamos a ir a todo el cuerpo, entonces estamos analizando cuánto cambia, vamos a ir, cómo rota el cuerpo, pero también cómo cambia su volumen, o sea, cómo se modifica su volumen y cómo se modifica su forma. No sé si estamos de acuerdo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en el curso? ¿Cuánto rota? La verdad, ahorita en este momento no me interesa cuánto rota. Eso me interesa en mecanismos, ¿sí? Pero ahorita lo que me interesa es cuánto se deforma. Entonces, de aquí en adelante, ¿con quién me voy a ir? Solamente con la componente simétrica. Ya no voy a usar el término tensor. Con la componente simétrica de esta matriz. Entonces, el gradiente del campo de desplazamientos
describe una matriz o se describe a través de una matriz. La parte simétrica de esa matriz, ¿qué me dice? ¿Cuánto se deforma el cuerpo? La parte antisimétrica, ¿cómo rota el cuerpo? No sé si hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hicimos todo el análisis y llegamos que cuando veo la parte o la matriz que describe o a través de la cual represento la parte simétrica del gradiente de U, esa matriz tiene dos tipos de términos en su interior. De nuevo, un tipo de términos que se ponen o se escriben sobre la diagonal principal. Ese tipo de términos que representan cambio, ¿sí? Cambio axial de deformación o deformación normal. Y su suma, ¿qué representa? Representa cambio unitario de volumen. Y luego tengo términos fuera de la diagonal principal. Esos términos fuera de la diagonal principal, ¿qué representan? Representan no cambio de volumen, sino representan cambio de geometría. Entonces, esta matriz simétrica de 3 por 3, ¿qué me describe? Deformación normal, deformación angular, cambio de volumen, cambio de geometría. No sé si hasta ahí vamos bien. Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Continuamos entonces. Si ya quedó bien esto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué me interesaba detenerme aquí? Porque con esto termino la explicación de la descripción de la deformación. Recuerden ustedes que nuestro curso está orientado a deformación elástica y la deformación elástica para motivos de este curso siempre va a ser infinitesimal. Muy bien. Para que se quede esta parte de aquí en adelante, los siguientes 2 minutos, solamente son información complementaria, no corresponden al curso. ¿Qué pasa si ahorita ustedes tienen por ahí una liga? La liga, ¿cómo la definirían? ¿Su deformación es elástica o plástica? En una liga. Elástica. Elástica. Gracias. ¿Sí? Nadie tiene duda en eso. Pero piensen en una liga, la tomo, para la otra me traigo una liga porque luego se me olvida tener las cosas aquí a la mano. Y entonces tomo la liga y la estiro. ¿Cómo es la deformación? Muy grande. Vamos, nuestros tejidos, las fibras que constituyen los músculos, que constituyen las paredes del estómago, o sea, nosotros mismos, bueno, estamos constituidos de fibras de origen orgánico. Y estas fibras, ¿qué característica tienen? Son fibras que tienen un comportamiento elástico. Para mover mi brazo, para mover mis dedos, ¿qué necesito? Necesito que algunas fibras jalen y otras cedan y entonces puedo mover mi dedo en una dirección o que otras trabajen. Pero en este caso, estos elementos no sufren deformaciones elásticas infinitesimales. Infinitesimal sería que hago un movimiento en mi dedo, nadie lo notó. ¿Por qué? Porque fue infinitesimal. Pero a final de cuentas, pues mis dedos tienen movimientos muy amplios, nuestras piernas, o sea, en términos generales, las fibras en nuestro organismo se comportan igual que la liga y ahí el comportamiento es hiperelástico, ¿sí? Hiper, pues se entiende, muy grande. Entonces, ¿qué tanto tendrán que deformarse, vamos a decir, mis músculos? ¿Qué tanta deformación deberán tener para que mis dedos puedan tener movimiento o mi brazo pueda tener movimiento? Pues tienen que tener deformaciones que no son infinitesimales, sino que son muy, muy grandes. Cuando la deformación es hiperelástica, todo este análisis que estamos haciendo ya no se vale. Es muchísimo más complejo. ¿Por qué no me voy a deformaciones hiperelásticas? Porque primero tenemos que entender lo sencillo, que además es lo que la mayor parte de las ocasiones nos encontramos, y luego ya en un curso avanzado podremos hablar de deformaciones hiperelásticas. Para que se den un poquito cuenta de la complejidad, por ejemplo, ahorita estoy dirigiendo un doctorado de un chico que está haciendo modelados en fibras, vamos a decir, fibras orgánicas, y ahí los modelados son hiperelásticos. Es un doctorado, ¿sí? Esto es un curso de ¿cuántas? De 64 horas al semestre. Entonces, no sé si se entiende con esta comparación tan vil y tan simple, pues
dónde está la complejidad de un problema y, vamos, la simplicidad del problema que nosotros tratamos en nuestro curso. ¿Queda la idea? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, nosotros nada más trabajamos deformación elástica infinitesimal en este curso y yo creo que en términos generales en todo lo que van a hacer en la licenciatura. Si acaso para los mecánicos en su curso de modelado van a ver algo de deformación plástica y ahí sí las deformaciones son macroscópicas, ya no son infinitesimales, pero ya no son tampoco elásticas. Elásticas solamente, por ejemplo, en fibras orgánicas son muy usuales, entonces ahí son insisto, hiperelásticas. Dejo punto y aparte con la deformación elástica, perdón, sí, con las deformaciones, ya me llevé más de 1 hora. Antes de continuar, muchos de ustedes están pensando cuándo viene la tarea. Yo creo que ahora sí, esta semana, para el viernes, yo desde la semana pasada quería generar la tarea, no la he generado todavía, va a ser, yo creo que se sale a la luz este viernes y más o menos va a tenerse que entregar, tendríamos que revisar, pero por ahí dejamos pasar 1 semana y hasta la siguiente semana la van a entregar, ¿sí? ¿Sobre qué va a tratar? Sobre esfuerzos y sobre deformaciones, ¿sí? Que es un tema bastante, yo diría que muy importante para el curso, pero que luego se les dificulta un poco. Entonces, las tareas van a generarse entre este viernes y el lunes. Se va a subir a la página la primera tarea de este semestre. Muy bien, continúo con el curso. Entonces, a la vez que hablo del esfuerzo, tengo que hablar, a la vez que hablo de la deformación, tengo que hablar del esfuerzo. Ya quedamos desde el inicio del curso. No puedo aplicar esfuerzos. El esfuerzo es un descriptor que nosotros hemos inventado, ¿sí? Es una conceptualización que hacemos para entender la intensidad de las fuerzas que se están aplicando sobre un cuerpo. ¿Cuáles son sus unidades de esfuerzo? Fuerza sobre área. De aquí, a partir de hoy, el que me diga que esfuerzo es fuerza sobre área, tiene un tache así, pero grandotote. Son sus unidades. No, eso no es un esfuerzo. ¿El esfuerzo qué es? Es la respuesta que nosotros conceptualizamos para el cuerpo al momento que sobre este cuerpo aplicamos fuerzas. Entonces tenemos el cuerpo aquí abajo, lo vemos abajo a la derecha. Tenemos el cuerpo que se somete a fuerzas. Esas fuerzas, ¿qué van a provocar en el cuerpo? Deformaciones, queda claro. Pero el cuerpo, ¿qué va a hacer? Responde, o sea, si un compañero, vamos a decir, nos empuja, por la razón, jugando, lo que sea, pues nosotros vamos a oponer una cierta resistencia a eso. O sea, vamos a presentar una cierta respuesta. Entonces, el esfuerzo es eso, es la respuesta a la solicitación. ¿La fuerza qué va a generar? Bueno, puede generar modificación en el estado de equilibrio, o sea, puede generar una aceleración positiva o negativa. No me interesa, eso es del curso de dinámica. Y la otra puede generar una deformación, eso sí me interesa, es del curso de mecánica de sólidos. Entonces, al aplicar fuerzas, hay una reacción, hay una respuesta en el interior del cuerpo a esas fuerzas aplicadas. Entonces, solamente puedo hablar de esfuerzos cuando estoy al interior del cuerpo. Cuando estoy en la superficie del cuerpo, lo que estoy haciendo es realmente en la superficie del cuerpo que aparecen, no aparecen esfuerzos, aparecen fuerzas. No sé si está la idea, ¿sí? Muy bien. Quedamos desde el principio del curso que no se aplican esfuerzos, se aplican fuerzas. ¿Cómo le hicimos? Algo ya comentamos, entonces repito un poco, pero trato de afianzar los conceptos. Muy bien, los esfuerzos van a ser de 2 tipos. Esfuerzos normales, que dijimos hace unos minutos, nos provocan un cambio de volumen, o esfuerzos de corte, que provocan un cambio de forma. Muy bien, para conceptualizar los esfuerzos, pensamos en un cuerpo, de la forma que sea, aplicamos fuerzas en ese cuerpo y luego cortamos con un plano cualesquiera, como está aquí. Al cortar con ese plano cualesquiera, ¿qué va a aparecer? Cada mitad del cuerpo tiene que estar en equilibrio y va a aparecer una resultante. Muy bien, esa resultante se va a descomponer, muy bien,
Entonces tenemos el cuerpo, lo cortamos y aparece una resultante. Esa resultante se puede descomponer en dos términos, una componente normal y una componente tangente. Pero la componente tangente, ¿a qué está referida? Está referida al plano. En un plano, ¿cuántas coordenadas linealmente independientes podemos definir? 2. Entonces, esta fuerza tangente la podemos descomponer en dos direcciones de acuerdo a las direcciones que tengo en nuestro sistema de referencia. Entonces, siempre vamos a tener una componente normal y dos componentes sobre el plano que son componentes tangentes. Ahora, si yo hablo de resultantes, ¿dónde estarían aplicadas estas? En el centroide. Pero la realidad, la fuerza resultante está en el centroide. No, tengo que distribuirla sobre toda vamos a ir sobre todo el plano de corte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La fuerza, dividirla entre el área de este plano. Y entonces lo que tengo que hablar es de un esfuerzo. Ese esfuerzo lo vamos a llamar vector de esfuerzos. ¿Y qué está dado? Está dado por la partecita, la componente, el delta F que toca, ¿sí? La resultante que toca con respecto a vamos a decir, al delta de área que estamos nosotros considerando. Si esto lo llevamos a que delta S, o sea, el área, tienda a 0, entonces estamos considerando que la fuerza lleva una cierta dirección y que el plano sobre el cual estamos refiriendo se describe no solamente por una magnitud. Esta área que teníamos acá se describe por una magnitud y se describe por una dirección del plano. Entonces, este TIJ necesitamos dos índices. Bueno, me voy a arrepentir de lo que dije hace rato. Para esto necesito un tensor entonces de rango 2. Para escribir al tensor necesito dos ejes para poderlo describir. Y un tensor de rango 2 es 3 a la 2 es igual a 3 al cuadrado es igual a 9. O sea, se va a describir a través de una matriz de 3 por 3, igual que la deformación. Y en esa matriz de 3 por 3 van a aparecer tres términos sobre la diagonal principal, que son los esfuerzos normales, y tres términos fuera de la diagonal principal. Esos términos fuera de la diagonal principal, ¿cómo los vamos a llamar? Esfuerzos de corte. Esta matriz de 3 por 3, al igual que la deformación, va a ser una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque en este caso se requiere que los esfuerzos, vamos a decir, en planos y direcciones diferentes, sean iguales para garantizar que hay equilibrio de momentos. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a describir al esfuerzo? Como una matriz de 3 por 3. La diagonal principal que representa esfuerzos normales. Normalmente los voy a indicar con una sigma. Y los esfuerzos fuera de la diagonal principal los voy a indicar de aquí en adelante, después de esta representación, más que con una sigma, los voy a indicar con una tau. Para el curso, esfuerzos normales los indico con sigmas, esfuerzos de corte los indico con taus. Para los esfuerzos normales, como los dos ejes son el mismo, el eje de fuerza y el eje de normal son el mismo, entonces simplemente pongo uno de los dos. Sigma 1,1 es sigma X, sigma 2,2 es sigma Y, sigma 3,3 es sigma Z. ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo puedo entender esto? Muy sencillo. Con una diferencial de volumen. Uso un volumen diferencial. ¿Sí? Aquí tengo el volumen diferencial. Describo mi sistema coordenado de referencia y el volumen de elemento diferencial lo describo siendo paralelos sus ejes a los ejes del sistema de referencia. Tomo cualquier plano, por ejemplo, el plano cuya normal es X1. Sobre ese plano voy a tener vamos a decir, una componente de fuerza que va en la dirección de X1. ¿Cómo lo llamo? Sigma 1,1 o esfuerzo normal en el plano 1. Muy bien, y van a aparecer, quedamos que por definición, dos cortantes. Un cortante que está sobre el plano 1 y que va en dirección 2, aquí lo tenemos aquí abajo. Y un cortante que está sobre el plano 1 y en dirección 3. Muy bien, vemos ahora el plano 2. Tiene también una normal que indico con sigma 2,2 y un esfuerzo de corte, sigma 2,3.
esfuerzo tangente en el plano 2 con dirección 3 y un esfuerzo sigma 2, 1, esfuerzo de corte, esfuerzo tangencial en el plano 2 y en dirección del eje 1. Reviso ahora en mi eje 3 y digo, esfuerzo normal, ¿sí? Esfuerzo normal al plano 3, ¿sí? Aquí está. ¿Cómo lo llamo? Sigma 3,3. Y luego tengo esfuerzo tangente en el plano 3 y en dirección 2. ¿Cómo lo llamo? Sigma 3,2. Y luego tengo esfuerzo tangente en el plano 3 y en dirección 1. ¿Cómo lo llamo? Sigma 3,1. Entonces, sigma 3,1 y sigma 1,3, ¿qué generan? Generan rotaciones alrededor del eje 2. El cuerpo, ¿cómo lo considero? En equilibrio. Entonces, sigma 3,2 y sigma 2,3, perdón, sigma 3,1, discúlpenme, sigma 3, dirección 1 y sigma 1, dirección 3, ¿cómo deben de ser? Iguales. Muy bien. El otro, sigma plano 3, dirección 2 y sigma plano 2, dirección 3, me generan rotación alrededor del eje 1. No hay rotación, entonces, ¿cómo deben de ser estos dos? Iguales. Y por último, esfuerzo tangente en el plano 2 y en dirección 1 y esfuerzo tangente en el plano 1 y dirección 2, alrededor de donde me generan rotación, alrededor del eje 3. No hay rotación, entonces el esfuerzo en el plano 1, dirección 2, y el esfuerzo en dirección, en el plano 2, dirección 1, este de aquí, ¿cómo deben de ser? Este y este deben de ser iguales. Por lo tanto, esta representación matricial es una matriz simétrica para garantizar que haya equilibrio de momentos. Muy bien. Preguntas hasta ahí. Sí. Entonces, el primer número representa el plano en el que están los Así es, esfuerzos. el plano en el que están. Sigma 1,1 es plano 1, dirección 1. El segundo número representa la dirección de acción, ¿sí? Sigma 1,2 es la tangente que está en el plano 1 y va en dirección 2. Sigma 1,3, la tangente que va en el plano 1 y en dirección 3. No sé si hasta ahí, si con eso está su duda. Sí, esto. Muy bien. Entonces lo puedo poner así con índices. En nuestro curso estamos más habituados a llamar más que los ejes, llamarlos X1, X2 y X3, los llamamos eje X, eje y eje Z, es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo que yo voy a tener es esta descripción. Muy bien. ¿Cuántas formas de describir el estado de solicitaciones que sufre esta partícula que estamos refiriendo, estamos describiendo como un volumen diferencial? Muy bien, entonces yo tengo un sistema coordenado, pero ¿cómo está acomodado el sistema coordenado? Pues no sé. Entonces, esta representación que tenemos aquí tiene un infinito número de formas de representarse. Y entonces aquí ya varios están pensando, bueno, y si tiene un infinito número, ¿cuál es la buena? ¿Todas son buenas? No. A ver, en el vector teníamos magnitud, dirección y sentido, ¿sí? En el caso de la matriz, o sea, el tensor de rango 2, vamos a tener tres componentes que vamos a llamarles invariantes. Son términos que no cambian al modificar la base, ¿sí? Esos invariantes, ¿cómo van a ser? Van a ser la traza, o sea, la suma de la traza, la suma de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, sigma X más sigma Y más sigma Z. Si yo cambio la referencia, ¿sí? Y la traza es la misma, entonces me está diciendo que en principio estos dos sistemas, aunque las magnitudes con las que los represento son diferentes, podrían ser iguales. La otra es lo que llamamos la suma de las menores, ¿sí? Aquí a lo mejor tengo que hacer déjenme ver si lo tengo, no. Aquí tengo que irme a otra pantalla, hacer un cambio de pantalla. Me voy a ir a la pizarra. Muy bien, caray. Ahí está. ¿Todos ya están viendo la pizarra? Ustedes me dicen. Profe. Ya. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, yo tengo una matriz que indico con T. T. Esta matriz
tiene términos, es una matriz cualesquiera simétrica. Entonces tiene un término T11, T12, T12. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Déjenme volver a acomodar. Luego aquí que tengo T13, T21, T22, T23, T31, T32 y T33. Ahí están todos los, vamos a decir, los términos descritos en la matriz en función de columna y de renglón, en función, si lo quieren ver, del eje de acción y de la normal del plano, por ejemplo, que es como veníamos ahorita explicando. Entonces, yo aquí esto lo puedo representar, voy a llamarlo así, en un sistema, esto ustedes lo deben de conocer de su curso de álgebra, en un sistema de ejes principales, en donde yo voy a tener los términos T11, 0, 0, 0, T22, 0, 0, 0, T33. Ahí tengo un sistema de ejes principales. Y ahora voy a hablar aquí de invariantes. Los invariantes son cantidades como la magnitud, la dirección y el sentido. Son cantidades que no van a cambiar al cambiar la base. El primer invariante va a ser T11 más... Ay, no me gusta cuando no me queda. Muy bien. T11, déjenme volver a ubicar. Más T22 más T3. ¿Esto qué es? Esto es la traza de T, ¿no? Y luego me voy a un segundo invariante. ¿Cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar I2. Esto va a ser la suma de menores. Las menores, a final de cuentas, lo que hacemos sería, nosotros cancelamos renglón, columna, y vamos obteniendo matrices de 2 por 2. Entonces, esto lo hacemos sobre la diagonal principal. Y esto se puede sumar, se puede simplificar de esta manera. La suma de menores nos da T11 por T22 más T22 por T33 más T33 por T11, ¿sí? Voy a poner aquí abajo porque ya no me alcanzó en el renglón, menos T12 al cuadrado. No me gustó aquí este T1, este 2, lo borro, lo vuelvo a escribir y digo T12 más T23 al cuadrado más T31. Bueno, aquí 3,1 tampoco me gustó, no me gusta que quede así. Muy bien. Seguimos. T31 al cuadrado. Esta es la suma de menores, ¿sí? Y yo tengo entonces ahora un tercer invariante.
el tercer invariante y 3 va a ser el determinante. El determinante es T11, T22, T33, más 2, T12, T23, T31. Menos, pongo acá abajo, menos y abro un paréntesis, Me va a quedar T11 por T23 al cuadrado, más T22 por T31 al cuadrado, más T33 por T12 al cuadrado y cierro mi paréntesis. Entonces tengo 3 invariantes, ¿sí? Sin importar si lo represento en una condición general o en una condición particular, estos 3 invariantes van a ser iguales. Esto ustedes lo vieron en su curso de álgebra, debe ser álgebra lineal, yo me imagino que fue en álgebra lineal, y lo vieron como eigenvalores e eigenvectores asociados a una transformación. Y cuando ustedes hicieron eso, lo que llegan es una ecuación cúbica, la voy a expresar aquí, una ecuación cúbica de la forma T cúbica menos primer invariante y 1 por T cuadrada más segundo invariante que llamamos I2 por T menos tercer invariante. ¿Sí? ¿Esto a cuánto es igual? Es igual a 0. Y entonces tenemos esta ecuación. Tenemos esta ecuación, que es la ecuación característica del sistema. Muy feo, mis letras aquí en la no son lo que yo quisiera, pero a final de cuentas están definiendo en función de estos invariantes que hemos anteriormente descrito, están definiendo una ecuación cúbica, ¿sí? Esa ecuación cúbica, si tengo un polinomio de tercer grado, ¿cuántas raíces tiene este polinomio? 3, ¿no? Esa ecuación cúbica va a tener las raíces que voy a llamar, perdón, esto estoy todavía aquí con, primero le doy hacia atrás, luego me voy a dibujar, y entonces esto me va a dar 3 raíces, las voy a poner aquí. Me va a dar la raíz T1, la raíz T2 y la raíz T3. Y estas 3 raíces, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar valores, ¿cómo? Principales. Son valores principales o valores característicos, recordamos esto, ¿no? Entonces, las raíces de la ecuación cúbica que tenemos aquí nos dan valores característicos o valores principales, y eso nos da una forma alterna de representar o de describir cualquier arreglo que tenemos originalmente como un arreglo de qué tipo. ¿Cómo lo pusimos originalmente este arreglo? Como un arreglo, ¿cómo lo describimos? Como un arreglo matricial. ¿Cuál es la característica aquí nada más? Que este arreglo en nuestro curso, ¿cómo es? Es una matriz de 3 por 3. Pero esta matriz, ¿por qué se caracteriza? Esta matriz que nosotros estamos ahorita manejando, se caracteriza, ¿por qué? Se caracteriza porque
la matriz T, ¿cómo es en nuestro curso? T es igual a su transpuesta. ¿Eso qué representa? Que la matriz es simétrica. Y esto es en deformaciones y es en esfuerzos. Entonces, tanto en deformaciones como en esfuerzos, podemos calcular sus invariantes, descritos aquí ya. O sea, a final de cuentas, nosotros aquí lo que hicimos fue describir primer invariante, traza. Segundo invariante, lo pongo con otro color, lo voy a cambiar aquí el color. Voy a borrar esto. Vamos a cambiar el color y decimos, estamos aquí, y decimos, segundo invariante, aquí está. ¿Qué representa el segundo invariante? Suma de menores principales, ¿sí? Tercer invariante, volvemos a cambiar el color. ¿Qué representa? Mándeme usted. En este tercer invariante, la segunda suma al principio es un 2, lo que estamos Sí, aplicando. P1, 2 es el producto de los tres cortantes, ¿sí? A ver, lo veo aquí así, ¿qué tengo aquí en este segundo término? Tengo T1, 2, T2, 3, T3, 1. Es el producto de los tres, perdón, dije cortantes, discúlpenme, de los tres términos fuera de la diagonal principal, ¿sí? Y el último término aquí es el producto que está en la diagonal principal y lo que hago es eliminar renglón y columna. ¿Y qué me queda? Me queda un solo término fuera de diagonal principal, que es T2, 3, o sea, T1, 1 y uso los dos índices que no tengo, 2, 3 al cuadrado, T2, 2, T3, 1 al cuadrado, T3, 3, T1, 2 al cuadrado. Esto lo tienen que ustedes ahorita ya hacer mentalmente el cambio para usar ejes X, Y, que es los que vamos a venir usando. ¿Por qué no usé ejes X, Y aquí? Porque me parece más fácil dejarlo y más fácil de ir comprendiendo más adelante con ejes 1, 2 y 3. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. Queda la idea, ¿sí? Nada más, entonces no es un 2 lo que está antes del T1, 2. T1, 2 sí es un 2. Aquí Ok. Este es un 2. A ver, lo voy a marcar. Déjenme ustedes. Este de aquí. Bueno, perdón. Le voy a dar con el borrador. Bueno, no. Estoy de nuevo aquí. Y le voy a dar así. Ay, no era aquí. Era aquí. Aquí está. Eso que está ahí que acabo de marcar, ¿qué es? Es un 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Queda alguna duda? Discúlpenme, no me es tan fácil, no me acostumbro tanto a la tableta. Espero ir mejorando en el semestre. Siempre me tiembla mucho aquí la mano en la tableta, no tengo referencias, es costumbre nada más. Parece que estoy en el segundo de primaria haciendo igual la letra. Muy bien, bueno. Entonces queda la idea. Entonces nosotros, tanto el esfuerzo como la deformación lo representamos en una matriz de 3×3 simétrica. Esa matriz de 3×3 la podemos representar en ejes principales. Ejes principales que describe, bueno, lo que tenemos aquí es entonces una matriz, vemos así, en donde, en esta matriz, en donde, ¿qué tenemos en esa matriz? Solamente tenemos la diagonal principal. Solamente está nuestra diagonal principal. Estos tres valores, T1, T2 y T3, ¿qué vienen siendo? Esto que hemos llamado valores principales, ¿qué vienen siendo? Son las raíces de la ecuación característica. Y esa ecuación característica, ¿cómo la pudimos generar? La pudimos generar si nosotros calculábamos algo que le llamamos invariantes, ¿no? Primer invariante, segundo invariante y tercer invariante. Donde el primer invariante, ¿qué fue? Fue la traza. El segundo invariante, ¿qué fue? Fue la suma de menores principales. Y el tercer invariante, ¿qué fue? Fue el determinante de la matriz. Esos son los tres invariantes. Calculo las raíces de esto. Nosotros estamos hablando de esfuerzos y deformaciones. Esfuerzos y deformaciones son números reales. Entonces, las raíces T1, T2 y T3, estas raíces que nosotros vamos a determinar al resolver la ecuación, estas tres raíces, ¿qué son? Son también números reales, siempre, ¿sí? Entonces,
a final de cuentas, que representan una forma alterna de describir lo que tenía originalmente de una manera más simple, ¿sí? Le llamamos valores principales, representación en esfuerzos, en deformaciones principales, o en su curso de álgebra deben de haber hablado de valores característicos asociados al sistema, ¿sí? ¿Queda la idea ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, yo creo que con lo del día de hoy ya están más que aburridos. Es hora de ir a tomar algo antes de la siguiente clase. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? Sí, gracias, profesor. Disculpe, profesor. Dijo primer invariante la traza. Primer ¿Y las invariante, demás la traza. Ajá, Segundo las- invariante, suma de menores principales. Voy a demostrar nada más el primer menor principal. Déjenme aquí para que esto me quede rápido. ¿Y la tercera variante? Entonces, yo lo que hago es, tomo esto, vamos a ir, cancelo este renglón, Ajá. y perdón, esa columna y este renglón. Me queda un primer menor principal que es T1, T2, T1, T1, 2 por T2, 1, pero T1, 2 y T2, 1, ¿cómo son? Iguales, ¿sí? Entonces me queda este primer término, T1, T2, T1, 2 al cuadrado. Y así voy eliminando, o sea, voy eliminando términos. Déjenme usar otro color, voy a usar este que es muy delgadito. De nuevo, elimino renglón, elimino columna, perdón, discúlpenme, aquí ya lo hice mal, no tendría que, aquí puse mal el renglón, entonces tendría que ir aquí. Entonces elimino renglón y columna. Segundo invariante es T11 por T33. En este caso, elimino esta línea en rosa y esta línea en rosa. Entonces T11 por T33, T13 por T31. Entonces me queda T11 por T33 por T31 al cuadrado. Y así también le seguiría con el tercer invariante. Para terminar, perdón, para el tercer término. El tercer invariante que es el determinante de esta matriz, ¿sí? Okay. Recuerden ustedes el determinante que es T11 por T22 por T33 menos T12 por T22 por T12. Déjenme ver aquí, entonces eliminamos renglón, aquí luego me hago bolas, voy a borrar esto. Entonces, elimino esta. Entonces, el primer término es T11 por T22 por T33. Eso estuvo bien. Y aparece T11 por T11 por T22 por T33 es el primer término, ¿no? Luego, tengo T11, ¿sí? Por T23, T32. T11 por T23, T32 es este término, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que tengo aquí en el tercer invariante, ¿qué es? Es el determinante asociado a la representación, a la matriz. No sé si ahí está la pregunta. Sí, O ahí gracias. está la respuesta. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Lo dejamos entonces. Empezamos de aquí la próxima sesión. ¿Sí? Bueno, pásenla bien. Tengan una bonita semana y la tarea aparece entre viernes y lunes de la próxima semana. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Profe. Bye. Buen día.